Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global y en este programa en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Medio cansadito, oye, pero ya mismo me caliento. ¿Tú sabes cómo es? Sí, yo sé cómo es. Uno puede estar cansado, pero se va calentando los motores mientras va el día, y tú más que estás comenzando el día, nosotros de alguna manera estamos cerrando la tarde. Hoy nosotros queremos dedicar, y le vamos a dedicar a nuestro programa, el tema que todo el mundo comenta por ahí desde unos ángulos distintos: el fútbol como metáfora de lo político. Y para ello tenemos con nosotros al crítico social y también comentarista de fútbol, Javier Santiago Lucerna. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, ¿y tú? Saludos. Muy bien. Qué bueno tenerte con nosotros, Javier. Javier es reincidente, ha estado con nosotros anteriormente hablando de diferentes temas. Y Javier y Miguel, no se nos quería escapar comenzar tal vez con lo más importante, y es que obviamente en todos estos días nos han llegado noticias muy preocupantes de Gaza y todo el área de Palestina, donde Israel pues nuevamente ha estado bombardeando atrozmente al pueblo palestino. Así que nosotros no quisiéramos que el fútbol otra vez se convierta en ese espacio de espectáculo donde a veces se olvida todo el mundo de lo que está pasando alrededor del planeta, y este tipo de conflictos la gente de alguna forma pues los saca de la memoria, y a través de los medios se concentran más pues en los grandes juegos, en esa religión global que podríamos llamar el fútbol. Y un poco en esa misma contradicción, Javier, quisiéramos tal vez comenzar por ahí, esa contradicción de, por un lado, el fútbol como un opio, digamos, donde de alguna manera estamos enchufados, mirándolo y muy envueltos, y nos olvidamos de los problemas del mundo. Pero por otro lado también una actividad donde nos unimos a otros de diferentes culturas y de diferentes pueblos a solidarizarnos en un fin común, que es celebración y sufrimiento, digamos, por haber ganado o perdido un juego. ¿Cómo tú ves, digamos, un poco para empezar por ahí la discusión? Pues mira, esta situación, y saludos a Miguel allá en Australia. ¡Saludos! Esta situación a mí siempre me recuerda el famoso dogma ese que se repite deportivamente, que en la cancha o en el parque de pelota o lo que sea, dejamos atrás la política y nos dedicamos entonces al deporte, ¿verdad? Que eso uno siempre lo tiene que dejar atrás. Lo recuerdo con mucha precisión porque tanto el año pasado con la Copa Confederaciones en Brasil, que hubo todas las manifestaciones grandes de los brasileños en contra de las políticas del estado de situación, ¿verdad? Del gobierno, pero también en Turquía se llevó otro torneo al mismo tiempo. Cierto. Y los comentaristas de Univisión, tanto de un lado como del otro, no sé si eran de Univisión, yo realmente no recuerdo quiénes eran los que transmitían, constantemente le decían que la gente debía de dejar
esas protestas a un lado y celebrar el juego de fútbol, ¿verdad? Esa es una ideología que uno la oye constantemente, no importa dónde. Y tal parece que el gobierno de Netanyahu, o de que sea quien esté en el poder, me parece que sigue siendo Netanyahu. Pues parece que la entiende muy bien y la decidió utilizar en el peor de los sentidos de la palabra, ¿verdad? Mientras la gente estaba pendiente a un juego de fútbol, ellos sistemáticamente estaban bombardeando con una fuerza muy desproporcionada a lo que sea que, si acaso, pueda ser la respuesta de Hamas y de otra gente en Gaza. Sin embargo, te diría que esta situación a mí me parece especial porque a través de los años, yo llevo viendo fútbol, demasiados años ya, que ni recuerdo, hemos llegado a un grado de cinismo en cuanto a lo que es la versión oficial, que tan pronto yo empecé a soltar fotografías y reportes de Al Jazeera o de quien fuese a través de Facebook, ¿verdad? Y eso es un medio bien limitado para mí, ¿verdad? Porque eso depende de la gente que me conoce a mí o que yo conozco. Pues mira, lo que recibieran mensajes de que lo habían reposteado las personas que lo habían leído desde mi página, que era lo mismo que yo había hecho. Alguien lo había puesto, yo lo había visto y lo había reposteado y lo había seguido dando para que se ¿verdad? Esa viralidad que suelen tener a veces los medios sociales, pues por lo menos se llevara el mensaje. Y el mensaje que usualmente acompañaba el reposteo era una cosa así como que mientras algunos están celebrando o están dormidos con el fútbol, esto está haciendo Israel en las tierras de Gaza ocupadas, etcétera, etcétera, etcétera. A veces eso pues me llena de optimismo, pues no vivimos un mundo que realmente el optimismo sea algo que brota por todas partes, pero por lo menos me gusta. Es un buen punto para empezar porque precisamente ahí es que empieza este gran juego. Nosotros en Puerto Rico lo conocíamos con toda esta cosa de las Olimpiadas y el equipo de baloncesto, que es nuestro equivalente. Nosotros no participamos necesariamente en la cultura del fútbol mundial, pero tenemos nuestro equivalente. Era el equipo de baloncesto o fueron los boxeadores a principios del siglo XXI. ¿Verdad? Donde casi siempre nos pedían que dejáramos las diferencias a un lado, que inclusive las promociones de las licoreras o de la televisión o quien fuese, decía que era el momento de unirnos y de cruzar brazos, etcétera, etcétera. Esos son los anuncios de la Coca-Cola para el Mundial también, por cierto. Claro. Y en realidad uno muchas veces puede ver, yo creo que hemos llegado a una etapa donde uno empieza a entender que estos son cosas que ocurren concomitantemente. Eso de un lado. Del otro lado también, lo que pasa es que muchos de los conflictos políticos a nivel de recursos, desigualdad, se expresan muy bien en el Mundial. La gente terminaba aplaudiendo a un equipo de Irán, por ejemplo, que por poco derrota a Argentina, porque entiende que hay una medición de fuerzas desproporcionada, o sea, aquí no hay balance. Tienes una sociedad con mucho más recursos y un país que pasó por una ocupación, que está ahora mismo en medio de un conflicto civil, una guerra civil abierta, claro. Porque por más que Occidente insista en que no es eso lo que está pasando allí, es una guerra civil abierta, y tiene un equipo de fútbol allí jugando. Y ahí hay gente que a lo mejor puede entender eso, aunque a veces el mismo juego de fútbol y la puesta en escena del fútbol oculta un poco esos detalles. Los equipos africanos, por ejemplo, a mí a veces pues me gusta cuando la gente me pregunta ¿y de dónde sale esa gente? Y yo le digo, estos son millonarios, estos tipos juegan en Europa. A veces inclusive los nacionales de Nigeria muchas veces no tienen forma de sentirse que ese equipo los representa porque esos tipos ni siquiera viven allí, ¿okay? Y que se fueron en algún momento porque algún equipo europeo los contrató y ya nunca volvieron y pues van y juegan con la camisa de Nigeria. Pero también sirve para romper algunos de los prejuicios que tiene la gente. Y esos africanos, ¿qué hacen ahí? Pues esos juegan en Europa y ganan mucho dinero y son muy buenos jugadores de fútbol, por cierto. Recuerdo, por ejemplo, la conmoción que se formó cuando los nigerianos le ganaron a Japón, cuando Costa de Marfil le ganó a Japón. Cómo la gente en las mismas redes empezaba a ir a Costa de Marfil sin siquiera saber quiénes eran ellos, tú sabes. Ni siquiera saber dónde estaban localizados en muchas ocasiones. Se presta para ello. Hay, como cualquier otro texto cultural, el fútbol nos permite a nosotros entender muchísimas cosas. Desigualdades,
recursos, el imperio, las políticas imperiales, las políticas neoliberales, las ideologías prevalecientes de un lado y del otro. A veces se expresan en la cancha cuando un equipo, quizás con más recursos de lo que uno pudiera pensar, decide jugar, defenderse, porque parte de la premisa de que Brasil es superior a ellos. ¿Verdad? Y tú miras el juego y dices, pero caramba, ustedes juegan mejor que eso. Pero a veces esas son las ideologías que están presentes allí. Se presta para mucho y podemos hablar muchísimo de eso. Y lo vamos a hacer, Miguel. Sí, si te sigo, Javier, estaríamos casi que cuestionando la idea de que el fútbol, como el deporte, es una sublimación del combate. Tú lo que estarías diciendo es que al contrario, que cualquier intento de pacificar los instintos y apetitos políticos no son exitosos en el fútbol, que el fútbol, si en todo caso recrudece muchas de esas narrativas políticas o conflictos abiertos. Y en ese sentido, pues habría que ver al fútbol como algo más que una metáfora de la arena política, del conflicto, de las desigualdades, de las luchas. O sea, ¿es el fútbol mismo una arena de lucha en ese sentido? Pues mira, un ejemplo básico sacado de la antropología. El campo de fútbol lo que hace es que recuerda el civitas que encerraban los castillos medievales. Tiene inclusive las mismas dimensiones. En algunas culturas donde todavía la monarquía está presente, la forma en que los presidentes de los clubes ven los juegos es como si fueran dos reyes que ven a sus caballeros enfrentarse en el campo. El lenguaje que utilizan los narradores de fútbol se parece mucho a eso, ¿verdad? Escuadra, te hablan de bastión, ¿verdad? Cuando el equipo local tiene que proteger el bastión, inclusive en la ideología del fútbol que profesan los manejadores, te hablan de el campo local, ahí es donde nosotros lo tenemos que defender, tenemos que ganar, y cuando vamos de visitante tenemos que arrancar un empate, un punto, ¿verdad? Porque ese es el castillo que vamos a atacar, el castillo de nosotros hay que protegerlo. Ese lenguaje está ahí. Pasando un poquito de nivel más a nivel histórico y más reciente, el fútbol es un fenómeno del finales del siglo XIX. Tú puedes a veces entender, y esto yo lo decía mucho en mis clases, lo digo mucho en mis clases a veces a los estudiantes para que ellos entiendan de que si uno habla de fútbol, uno no está hablando porque uno es fanático, uno habla porque como sociólogo, antropólogo, psicólogo social, como lo que quieran que yo sea, yo puedo entender a veces cómo se dan los conflictos de un país. El Madrid y el Real y el encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona es el encuentro entre las viejas falanges. Claro. Inclusive hoy en día el Madrid peligrosamente empieza a convertirse en bastión de la ultraderecha española, que sabemos que se ha recrudecido allá, y un cierto aire medio liberal, porque yo no voy a defender el Barcelona diciendo que no, que es verdad que es la representación de todas las cosas buenas de esta vida, porque no lo es, pero un cierto bastión liberal. Había un libro muy interesante que lo estaba buscando esta mañana, pero no lo pude encontrar, que se llamaba How. Pero esto obviamente, Javier, a nivel de símbolos, o sea, de sí, los contenidos que se le proyectan a cada uno, o literalmente te parecería que esas colectividades deportivas representan, o son más que representaciones de lo político y encarnan, digamos, la cara de lo político. Figúrate, en el caso del Madrid, Franco hizo que ese club, que se llamaba Madrid, pasar a ser el Real Madrid al ser bautizado por el obispo católico de la ciudad de Madrid, y históricamente le dio recursos del Estado para que sistemáticamente no solamente venciera al Barcelona todos los años en la liga, sino que se declarara campeón de Europa. Así es, la historia está escrita así. Se dice y se cuenta, que es la parte interesante de todo esto, que cuando Franco deja a Barcelona al final, ¿verdad?, la Guerra Civil Española, y que él decidió no destrozarlo, ni prohibirles tener el Barcelona para todos los años por lo menos, y llegar a Barcelona y mortificar a los catalanes, derrotando el símbolo de su independencia, digamos, política o cultural, que era el Club de Fútbol Barcelona. El Barcelona fue el primero que se atrevió a traer un europeo, y el Madrid le respondió, un jugador extranjero, y el Madrid le respondió con un jugador extranjero, que es el que recientemente falleció, la Saeta, el argentino. Y era una guerra que se daba ahí,
Mis amigos madrileños, interesantemente, cuando yo llegué sin saber nada de esta historia hace 20 años a España, yo le preguntaba, ¿y ustedes no le van al Madrid? Y me decían, no, nosotros le vamos al Atlético de Madrid. ¿Y por qué tú le vas al Atlético de Madrid? Me dice, porque ese era el único lugar donde nosotros nos podíamos meter en Madrid a gritar en contra de Franco. Y allí no nos hacían nada. Con ese detalle muy interesante, regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted Tiene una cita con el mundo de la literatura. por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán. Y Emilio del Carril. Y regresamos a Puerto Crítico con Javier Santiago Lucerna hablando sobre las metáforas políticas del fútbol. Y Javier nos estaba hablando sobre algo sumamente fascinante que quisiéramos que siguieras abundando y tal vez Miguel abundando en tu pregunta, porque era una pregunta bastante cargada, ¿no? O sea, estamos hablando, el fútbol es una metáfora de, digamos, lo político y el fútbol se queda en lo metafórico, o es una manera en que lo político también se construye en sí mismo. Ahora te voy a dar un ejemplo contrario, que lo saqué, que lo recuerdo haber leído en ese libro que se llama How Football Helps to Explain the World, o Soccer, probablemente decía Soccer. Y es el juego, el día donde más gente es arrestada en Escocia, donde más gente termina siendo atendida en sala de emergencia, y donde más disturbios ocurren en toda Escocia. Es el día en que se encuentra el Celtic, que es el equipo de los católicos, y el Rangers, que es el equipo de los protestantes. ¿Okay? Y este muchacho narraba ese juego. Yo una vez lo vi por televisión, pero obviamente no se veía el nivel de violencia que él narraba, de cómo la gente gritaba, cómo había que tener una jaula, literalmente, preparada para los fanáticos del equipo contrario, para que se pusieran allí, porque si no, el nivel de violencia los iba ¿verdad? Podían sufrir lesiones, inclusive podían matarlos. Interesantísimo, porque es el día más violento, el día en que se encuentran los dos equipos. Uno pudiera asumir que la violencia entre protestantes y católicos es una cosa constante, Claro. pero no era ese el caso. Allí en Escocia, Irlanda son otros 20 pesos, pero allí en Escocia no. Ese es el día donde nos sacamos para afuera toda la violencia y todo lo que sentimos, y si, qué sé yo, los católicos vencen a los protestantes, ya sabrás tú, o viceversa, ¿ok? Así que de momento funciona como de esa manera. Otro aspecto interesantísimo del fútbol es que a veces la gente me pregunta, oye, ¿por qué en Puerto Rico no se jugaba fútbol? Porque aquí los británicos no estuvieron. Y es como que, ¿y por qué tú dices eso? Porque el fútbol se juega allí donde el Imperio Británico tuvo intereses comerciales, pues Claro. tuvo. Igual que la pelota del básquet con Estados Unidos. Es el otro Seguro. ejemplo que yo siempre les doy. Se usan los mismos colores básicamente, y la dinámica inglesa es bien interesante. Los equipos de Londres son equipos que suelen ser más elegantes a la hora de jugar. Eso lo pongo mucho entre comillas porque para los gustos de los colores, ¿verdad? Seguro. Pero el equipo de Manchester es el equipo más working class, que se ensucia, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Manchester era era la ciudad industrial, el corazón financiero del Imperio Británico era Londres. Porque el equipo más popular del mundo en realidad no es el Madrid, es el Manchester. ¿Y es por qué? Porque los trabajadores del mundo en el siglo XIX y a principios del siglo XX veían en ese su equipo de fútbol, porque era el equipo de los trabajadores. Una cosa fascinante. Te trasladas a Argentina, el clásico entre los pobres y los ricos, entre comillas, porque ahí también se convierte entonces en la parte más simbólica. Boca River. River le dice los millonarios, Boca son los de la Boca, y hay otras cosas que no puedo repetir ahora, pero por ahí se dice. Una cosa que hay que coger con pinzas, ¿por qué? Porque el equipo más rico del fútbol argentino es Boca Juniors, que es el equipo de los pobres.
Okay. Entre comillas, ¿verdad? Pero es el equipo más poderoso y más fuerte en términos de dinero, o por lo menos lo era. Yo no sé cómo están las cosas hoy en día, pero lo llegó a ser. Era un equipo increíblemente poderoso. Esa parte, que son a veces curiosidades, que uno trata de decirle a la gente, si uno fuera a hablar un poco de Argentina y de cómo ellos entienden el espacio, o cómo se entiende una cancha de fútbol. Una de las cosas más fascinantes del fútbol que yo siempre he encontrado es el hecho de que queda dentro de la ciudad y que la expresión del estadio tiene mucho que ver de cómo tú acomodas eso en la ciudad. El béisbol se copió de eso al principio. Eso era Yankee Stadium, el primero. Eso es el estadio de el Wrigley Field o el estadio de Boston, que es precioso, por cierto. Y tiene esa cosa de ser algo de la ciudad. Fenway, exacto. Que tiene algo de eso de la ciudad que es increíblemente interesante. Ahora bien, hay otros aspectos que a mí son los que realmente me fascinan. Todo lo que tiene que ver con la globalización y la circulación de la gente a través del imperio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día un argentino que juegue bastante bien al fútbol, con toda probabilidad, su padre soñó en que jugara para River o para Boca, pero él realmente lo que está pensando es terminar jugando en Europa porque es donde va a hacer dinero. Y en eso se parece muchísimo a un africano que decide tomar una balsa y cruzar el Mediterráneo, ya sea hacia Italia o hacia Melilla en España, buscando un mejor porvenir, o más acá, como nos sucede en el Caribe. Tiene mucho que ver cómo se mueve ese trabajador libremente a través de ese mundo. Tiene su parte interesante, alguien que entra en contacto con otras culturas. Tiene su parte desagradable. El racismo en Europa está más presente que nunca. De hecho, había un jugador de Ghana, Kevin Prince Boateng, que es muy famoso porque él juega para el AC Milan, norte de Italia. Y en un juego, realmente no recuerdo dónde era que estaban jugando, me parece que era en el sur. Él se cansó de que le estuvieran gritando insultos racistas y se fue del campo. Y los compañeros de equipo de él abandonaron el campo, ¿verdad? Y de momento volvimos a tener otra vez la discusión, por lo menos allá en Italia la tuvieron otra vez, del racismo y de que eso que ellos creían que habían superado, realmente no se ha superado. Eso no es nada diferente de lo que vemos en Grecia hoy en día, no hablando de fútbol, sino de Amanecer Dorado y el neofascismo, cómo se ha ido, y los neonazis, cómo empiezan a aparecer allí. Tú lo puedes ver en el microcosmos de un estadio de fútbol y lo puedes ver presente allí. Preocupante, porque nosotros hablamos de Grecia y de Amanecer Dorado, pero no hablamos de Italia, y lo estamos viendo en una cancha de fútbol, y lo estamos viendo en contra de ¿quién? De un jugador de Ghana, de un negro, ¿verdad? Esa parte me parece increíblemente fascinante, y muchas veces tiene que ver con la manera en que la FIFA tiene que tratar de quedar bien con todo el mundo, sabiendo uno de antemano que ellos no tienen mucho interés en quedar bien con todo el mundo, ¿ok? Siempre se especuló, ¿verdad? Porque eso terminó el martes, pero siempre se especuló que con toda probabilidad Brasil iba a jugar la final, tenía buen chance de ganar, no porque tuviera un buen equipo, sino porque después de las protestas el año pasado en la Copa Confederaciones, la FIFA iba a tratar de hacerse un lavado de cara al frente de todo el mundo, ¿verdad? Como que no, porque ustedes se unen y después de todo Brasil se va a beneficiar ¿verdad? De todo lo que trae la Copa del Mundo. Los reclamos de la gente eran bien interesantes también. Nosotros usualmente oíamos, estamos invirtiendo en estadios, no en autopistas, no en transportación pública, perdón, en autopistas, no en transportación pública, no en salud, no en educación. Pero habían también reclamos de la siguiente manera. La FIFA le obligaba a los organizadores a crear estos skyboxes, ¿verdad? Que son suites. Aquí en el Choliseo tenemos un par, tenemos unas cuantas, ¿no? Un par, no, son un dentro del mismo dentro parque. del mismo Choliseo, y en Estados Unidos eso es una costumbre. Y uno de los reclamos que hacía la gente era, nosotros no tenemos costumbre de ver el fútbol así. ¿Ya? El fútbol es ese momento donde se supone que nos encontramos, todo ha pasado más o menos, porque las protestas han estado bien por debajo de la mesa. Y es un modelo de cómo se supone que se consuma el deporte que está imponiendo la FIFA ahí y en cualquier otro lugar, ¿verdad? Donde lo probaron originalmente fue en Estados Unidos, cuando fueron en el 94, que se dieron cuenta de todas las ventajas que eso tenía, y de ahí en adelante la exigencia ha estado. Y ellos imponen unas ciertas exigencias que, nuevamente, la cultura del fútbol en Brasil, en América Latina en términos generales, en Europa inclusive, no es así. Eso no existe.
Existen algunos lugares de Inglaterra, Alemania, Holanda, existen en Madrid, es verdad, pero no es así, esa no es la manera. La idea siempre es la mezcla, tú sabes, todas esas cosas. Son aspectos que a mí me parece que son bien interesantes. Y nuevamente, yo lo puedo mirar desde diferentes maneras. Lo puedo mirar como historiador, lo puedo ver como sociólogo, lo puedo ver en el presente, cosas que a veces suceden. Nos emocionamos muchísimo en la primera fase del Mundial cuando vemos equipos que no conocíamos y que juegan muy bien, pero usualmente en las finales llegan los usuales, y que son los grandes mercados del fútbol, son los que pagan mucho y son los que tienen mucho interés. Yo, me parece que en el juego de Argelia y Alemania, que me encantó cómo jugaron los argelinos, me encantó. Alguien se me viró y me decía, pues, pero al final Alemania se impuso, y dice, no, ellos ganaron. No se impusieron a nadie. Yo le dije, yo lo que realmente le dije, no, Adidas se impuso. Adidas. Que es uno de los grandes patrocinadores de la Copa. Claro. Y entonces, como que me miraron así, pero tú vas a venir con las teorías conspiratorias. Y yo le digo, bueno, eso es un gran mercado de fútbol y todo el mundo quiere ver a los alemanes y todo el mundo sabe que los alemanes juegan muy bien. Nadie sabe que los argelinos jugaban muy bien. Nadie ¿verdad? Porque el Mundial pues ocurre en un mes y mucha gente llega ahí en ese mes. Yo lo estuve viendo por mucho tiempo y sabía lo que podía pasar. Pero, pues usualmente eso sucede. Y es como que, yo digo a la gente, usualmente es más emocionante la primera parte, porque después entran toda una serie de consideraciones políticas por encima de todo esto, que se imponen y que les restan brillo, y que realmente lo que hacen es que reflejan cómo es que está organizado ese mundo del fútbol, porque esto es un gran negocio y es un imperio también. Pero ven acá, Javier, vamos a hablar en blanco y negro. O sea, las teorías de conspiración, ¿tú les adjudicas algún nivel de credibilidad en cuanto a que sí la FIFA acomoda a través del proceso de arbitraje resultados específicos, siguiendo lógicas de mercado, intereses particulares de audiencia o de dinero sencillamente que se lava a través del proceso mismo del fútbol? O sea, ¿es esto fantasías conspiracionistas o hay algo de verdad en este argumento desde tu perspectiva? Con esa pregunta vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Y regresamos a Puerto Crítico hablando sobre las metáforas del fútbol, las múltiples metáforas políticas del fútbol con Javier Santiago Lucerna. Javier, y hay una pregunta en el aire de parte de Miguel. Pues mira, Miguel, yo no soy partidario de las teorías conspiratorias. Yo sí, el ejemplo que se me viene a la mente es el más reciente, fue el juego de Colombia y Brasil, y yo le explicaba a la gente, mira, el árbitro dejó que se pegaran demasiado. Y eso influyó mucho en cómo se dio el juego. Si eso es determinante de por qué ganó Brasil o no, o perdió Colombia, pues mira, no lo sabemos ni lo vamos a saber. ¿Cómo es que funciona ese asunto de que terminen los equipos grandes siempre dominando? Eso usualmente ocurre en el sorteo de los grupos y en el acomodo de los equipos por grupo. Y eso fue algo que recientemente, debido a los equipos que se quedaron fuera, par de
deportistas en realidad no son gente que vengan de la crítica cultural, pero sí ellos mencionaban que el sistema de cómo se organizaban los grupos y qué equipos terminaban esos grupos tendía a favorecer a las grandes potencias del fútbol y a perjudicar a los equipos que probablemente tenían muy buen fútbol, que podían llegar más lejos, pero al tener que enfrentarse contra equipos que eran mucho más grandes, pues usualmente se veían intimidados, etcétera, etcétera, etcétera. Que es un llamado a affirmative action, versión fútbol. No, yo no llegaría tan lejos, pero yo sí creo que hay que entender que hay unos mercados y que esto es un juego como cualquier otro, donde se mueve a través de los mercados. Si LeBron James se fue de Cleveland y terminó en Miami es porque ahí le podían pagar más. Y usualmente eso es lo que sucede ahí en ese caso. El fútbol tiene un elemento que aquel que ve baloncesto, ve pelota, le molesta mucho, y es la arbitrariedad del árbitro. Que es lo que sería el elemento humano de ese deporte. Es como que tú tienes que saber a qué espera el árbitro para entonces saber a qué tú vas a jugar. Usualmente pasa al principio, y a la gente le molesta muchísimo eso. Pero es parte y eso es parte de la cultura un poco que ocurre en el fútbol. Lo que sí yo te puedo decir es que vamos a examinarlo de otra manera. La FIFA cambió significativamente a partir de la caída del bloque soviético. La FIFA empezó con todo este experimento de llevar el fútbol, los mundiales, quiero decir, a lugares donde nunca los había llevado. Ha hecho 2 veces desde el 90, que lo hizo 3 veces, perdón, desde el 90 lo ha hecho 3 veces, que fue el Mundial de Estados Unidos, que fue un gran éxito y es lo que hizo que siguieran explorando otros mercados. El de Corea y Japón, que ese es el del 2002, que mucha gente pensaba que iba a ser un fracaso porque había algunos juegos que eran a las 2 de la mañana, y el de Sudáfrica. En el de Corea y Japón y en el de Estados Unidos no se tuvieron que enfrentar con lo que se tuvieron que enfrentar con Sudáfrica, y se están enfrentando ahora en Brasil. Son lugares donde la desigualdad es creciente y en aumento, y que las políticas de la FIFA lo que han hecho es que han aumentado significativamente esa desigualdad, ¿ok? Porque han terminado beneficiando o socios de ellos en la construcción de los estadios, la organización del torneo, o gente que ha sobornado o ha utilizado otros medios corruptos para poder hacerse de un pastel más grande en la celebración del evento deportivo. A tal punto ha llegado eso que hay una investigación sobre los sobornos y el mundial que iban a llevar a cabo en Qatar, que a todo el mundo le sorprendió porque la temperatura usual en Qatar a la hora de jugar el mundial en junio eran 102 grados. A mucha gente le sorprendió, y después se reveló que hubo todo un esquema de soborno a oficiales de la FIFA para que votaran a favor de Qatar. Eso inclusive el aguacero le cayó al representante del Caribe en la CONCACAF, que tuvo que renunciar y fue acusado de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mundial se movió ahora a Estados Unidos. La movida a Estados Unidos es muy interesante porque de momento ellos se han dado cuenta que el negocio de estar en lugares que son mercados emergentes, como usualmente nosotros le oímos decir a los economistas, no es un buen negocio porque se están metiendo en lugares donde lo que ellos están es aumentando el nivel de desigualdad existente ya, y que ellos me parece que se están dando cuenta también que la pega esa del fútbol o la magia del fútbol no es tan grande ya como para que la gente se olvide de todo lo que implica lo que está sucediendo. El otro evento interesante fue el de Turquía. Eso ocurrió al mismo tiempo que se ocupó la plaza en Turquía. Y era un mundial sub-17, de esos que casi nadie ve, que un junkie como yo usualmente ve, y que los estadios estaban vacíos, y como les dije ahorita, los comentaristas se quejaban, a estos turcos no les interesa el mundial, que para qué lo celebraron, y no se daban cuenta que era que la gente estaba protestando en la calle. Y claro, tampoco de igual manera no les interesaba, pero esas contradicciones empiezan a verse y empiezan a lucir, ¿verdad? Y son bien interesantes. Eso también inclusive ha llegado a Europa, porque ¿qué es lo que uno año tras año ve? Que los equipos grandes de cada país son los que ganan, el Madrid o el Barcelona, el Manchester United y el Arsenal de vez en cuando, o este año ganó el Manchester City, pero usualmente es el Manchester United. En Italia es peor aún,
el equipo de la gente de la Fiat, de los Agnelli, la Juventus de Turín, fue objeto de una investigación y fue enviado a la segunda división porque el director deportivo de ese equipo llamaba a la federación a decidir qué árbitros iban a arbitrar qué equipos y qué partidos. ¿Okay? O sea que se notaba que esto más o menos estaba arreglado. Entonces, la distancia cada vez mayor entre el equipo grande y el equipo pequeño es también una metáfora de la desigualdad que ocurre en esos países. Uno termina sorprendiéndose de que un equipo como el Atlético de Madrid, que pobre no es, o sea, no tiene la riqueza ni el poder económico del Madrid, ni del Barcelona, pero pobre no es, termine ganando la Liga. Esa es la excepción, eso no es lo que sucede, porque estos torneos ya rara la vez son competitivos. Reflejan mucho de la desigualdad económica que está ocurriendo en Europa. Y es fascinante. Hay gente que está gritando en contra de ello. Hay dirigentes deportivos en España que están amenazando con no presentar equipos al próximo torneo si no se redistribuyen los ingresos por televisión. Un poco como lo hace la pelota o como lo hace el baloncesto en Estados Unidos. Y es casi como un reflejo bastante claro de lo que está ocurriendo en esas sociedades en términos generales. Hay otros lugares donde no se grita tanto, como en Alemania, pero ahí es igual. O sea, el Bayern Múnich domina la liga y es un equipo súper poderoso. Oye, Miguel, escucho de la FIFA, y más allá de las siglas y del nombre, ¿qué es la FIFA? Tú lo comentaste ahorita como un imperio, o digamos, usaste la palabra imperio en relación a la FIFA. ¿Cómo es que ese imperio de alguna manera se refleja y cómo es que opera esta organización que muchas veces sabemos que existe, pero los que obviamente vemos el Mundial cada 4 años no nos enteramos muy bien? Sabemos que es la Federación Internacional de Fútbol, etcétera, pero más allá de eso, ¿quiénes son esta gente? ¿Qué es esto? Pues mira, te voy a dar un ejemplo que es como siempre yo le digo, es el que más me gusta. El año pasado el Madrid pagó $100 millones por un jugador, 100 millones de euros por un jugador. Por un jugador. 100 millones de euros. Y la gente oye eso y dice, wow, ese tipo vale. Ellos compraron el contrato de ese jugador, al equipo donde estaba, y se lo trajeron por 100 millones de euros. No debe de quedar duda alguna de que los jugadores son una ficha mercadeable y es una mercancía como cualquier otra. Y en ese nivel de penetración, la lógica mercantil ha llegado. Es algo que se choca muchas veces con lo que representa la cultura del fútbol, digamos, para 2 generaciones atrás. La cosa del color y de la camiseta y de que ese es con lo que yo represento y los valores del club. Eso ha quedado un poco atrás. La FIFA, a partir del 94, se dio cuenta que manejaba un gran negocio. Y ese gran negocio era en la medida en que logró convencer al resto del mundo de que el Mundial era importante. Okay, y lo logró vender. El 94 fue un parteaguas. Fue un parteaguas, o sea, ese fue el momento crucial de todo esto. Y se convirtió en una gran maquinaria de hacer dinero, en todo el sentido de la palabra. Es un imperio en tanto y en cuanto es una organización supranacional a nivel global. Se supone que maneja toda la actividad futbolística en el mundo. Utiliza, te voy a dar otro gran ejemplo, ellos tienen unas becas que le dan para el desarrollo del fútbol, que no son otras cosas que inversiones que se hacen en lugares particulares para tratar de crear una cultura del fútbol y poder llegar a ella. Y en la medida en que crezca, digamos, una liga profesional ahí, hay que pagarle a la FIFA. ¿Okay? Está compuesta de ¿qué? Pues es como una representación así medio Estados Unidos, ¿okay? Confederada en ese sentido. Tienes diferentes equipos que tienen sus representantes dentro de las federaciones de cada país, y esa federación de cada país tiene un representante en las federaciones de las regiones. La UEFA es la de Europa, la CONCACAF es la que nos toca a nosotros, CONMEBOL en Sudamérica, y esos a la vez tienen sus representaciones dentro de la FIFA, que a su vez tiene un presidente que está ahí hasta que decida que esté. El más famoso de ellos es Avalanche, que era el brasileño. Hoy en día es Blatter, Joseph Blatter. No se sabe qué va a pasar mucho con Blatter porque estos revoluces de
los sobornos y la corrupción lo están empezando a ensuciar. En caso de que él deje de serlo, va a pasar a ser Michel Platini, que es el presidente de la UEFA, un jugador muy famoso francés, que despierta mucha suspicacia porque Francia se ha clasificado los últimos 2 mundiales por un fuera de lugar que nadie vio, pero el mundo vio, y por 3 manos que cometieron en el pasado mundial para poder, y el árbitro nunca vio tampoco. Y crea mucha suspicacia en términos del poder que tiene Michel Platini. Obviamente un mercado francés es un mercado importante, y quien lo iba a eliminar era Irlanda, que no es un mercado importante, y menos en el 2010, que estaba bajo las políticas de austeridad que impuso la Comunidad Europea. Claro. ¿Okay? Se mueve de esa manera, busca socios importantes, poderosos, tiene la celebración del torneo, inclusive ellos tienen que pasar el examen de quién es el que va a construir el estadio, y los planos del estadio tienen que pasar por sus manos. Así que estamos hablando de una organización increíblemente poderosa. Hubo un intento de rebelión hace 20 años atrás, en contra de la FIFA y de la UEFA, porque en Europa se juega algo que se llama la Liga de Campeones, que produce mucho dinero, y los grandes equipos europeos entendían que ya las ligas se les habían quedado pequeñas y no era lo suficientemente competitivos, y querían hacer una liga comunidad europea, los grandes equipos. Y la UEFA amenazó con sancionarlos fuertemente y los puso otra vez en la línea, pero también rediseñó el torneo, cuestión de producirle más dinero a esos equipos. Esos equipos usualmente juegan ahí, así que sus ingresos no son solamente del mercado doméstico, sino también es de esa liga. Que gente como yo no se pierde. Okay. Y entonces, pues, no es simplemente los europeos los que quieren ver esto, sino todo el mundo lo quiere ver. Es un gran negocio. A mí, la parte que más me preocupa de ellos es las imposiciones en términos de cómo hacen el estadio, y el hecho de que en el caso de los sobornos con Qatar, en realidad nosotros no tenemos una organización que los vigile, le imponga reglas o le imponga multas. Uno nunca sabe si alguien va a cumplir cárcel por esto, en términos generales. Uno no lo sabe. Eso fue lo que pasó con el Comité Olímpico Internacional, unos años atrás, cuando el catalán Samaranch tuvo que renunciar, precisamente por eso mismo. Y el problema allí era, más que obvio, era que no había nadie que lo policiara. Y eso suena a Angela Merkel pidiendo un tax en la zona euro contra los grandes intereses financieros. ¿Okay? Aquellos son los bancos, esto es el fútbol, pero es un negocio y se mueve de esa manera. Y ellos, usualmente, en el caso de... Uno puede aplaudir la decisión de Qatar porque obviamente fue un acto de corrupción, pero lo movieron donde les dio la gana y se fueron con su gran socio, que es Estados Unidos ahora mismo. Aquí no hay proceso democrático que medie en esto. Miguel. Sí, es interesante escuchándote hablar los paralelos que uno ve entre las críticas que se le hacen pues a esta democracia versión siglo XXI, que parece más una sirvienta del neoliberalismo que cualquier otra cosa. O sea, se habla de que la democracia hay que reformarla con más transparencia, mayor participación, accountability y muchas críticas que se escuchan contra la FIFA, digamos, o la corporativización del fútbol, van en esa misma línea. ¿Qué nos puedes decir sobre esos paralelos obvios? Ya no tanto de lo que son cada cosa, el bloque neoliberal político versus la FIFA y el fútbol, sino de las ideas o de las propuestas de cambio que surgen de voces, digamos, disidentes. Con esa pregunta vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán y Emilio del Carril. Y regresamos a Puerto Crítico con Javier Santiago Lucerna, y otra vez hay una pregunta de Miguel en el aire. Javier,
¿Qué nos tienes que decir? Pues mira, me parece que sí, tú das en el clavo. Yo me parece que muchos de los reclamos responden a que esto ya no es lo que hacemos los domingos o lo que juegan los niños, que lo queremos ver, los mejores del mundo, sino que se entiende que es una organización económica muy poderosa y políticamente poderosa y peligrosa. Y que hay un intento, pero claro, y el problema es que nos estamos yendo por el discurso blandengue de que si hay mayor representación, si le damos más espacio a las minorías, si esto, si lo otro, cuando en realidad hay ciertos aspectos que diríamos que habría que abordar. Yo de mi parte te diría que a mí lo que más me preocupa y me parece más interesante de todo el asunto del fútbol es el nivel de corrupción que se maneja en todas las ligas alrededor del mundo. Y cómo refleja el intento de imponerse de ese 1% particular de cada país sobre el 99% restante, al mismo tiempo que sirve como un instrumento para aumentar su caudal y seguir estableciendo distancias en términos de recursos con los más necesitados con respecto a ellos. Eso ocurre a nivel nacional, eso es lo que uno ve en Italia con las grandes potencias futbolísticas de allá, que todas son del norte, el Juventus de Turín o los dos equipos de Milán. Es lo que tú ves también en términos de las federaciones con respecto a las organizaciones regionales, la Federación Española, digamos, contra la UEFA, y es lo que uno ve de la FIFA con respecto a las demás organizaciones, digamos, del fútbol en regiones o a nivel nacional. Esas dinámicas lo que reflejan son simplemente una extensión de lo que nosotros estamos viendo a diario en la arena social en términos más amplios. Es exactamente lo mismo y es lo mismo que está ocurriendo. Y yo coincido contigo, y ahí es cuando, ¿verdad? A veces yo tengo que quitarme el sombrero ese de fanático y en decir que sí, ¿verdad? Es verdad. Ahorita hiciste un comentario que era bien interesante, es verdad. Vamos a reformar la fase de grupo para que haya mejor igualdad y esto es la ley de acomodo razonable en el mundial. Es cierto, tienes razón. Lo que uno tendría que tener que abordar es el nivel de corrupción que hace que algunos equipos siempre estén allí, con todo lo que eso implica, porque estos son ganancias brutales y exorbitantes que estamos hablando de esto. O sea, el Brasil no ganará el mundial, pero la Federación Brasileña de Fútbol se hartó de dinero en todo este proceso, en términos de camisas, auspicios, televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente... Oye, Javier, ¿y se lava dinero dale, Miguel. en el fútbol? Sí, sin duda alguna. El Madrid es el mejor ejemplo en toda la historia, ¿sabes? Hace un tiempo atrás el actual presidente, este es su segundo término como presidente. La primera vez que estuvo como presidente, él, y en parte la burbuja inmobiliaria en España comenzó al tiempo que ellos vendieron sus terrenos de entrenamiento por 275 millones de euros a la alcaldía, no sé cómo se llama allí, de Madrid. Y eso fue el dinero que ellos utilizaron, el ayuntamiento, gracias. Y ese fue el dinero que ellos utilizaron para traer a todas las estrellas que trajeron. Eso fue hace 10, 12 años atrás. Zidane, Ronaldo, y toda esta gente. En el caso de Boca, hubo un presidente donde uno de los jugadores se atrevió a decir, porque él le ofrecieron un contrato, no lo quisieron vender, que el jugador denunció que el presidente hacía negocio con las ventas de los jugadores. Y era más que obvio, ellos siempre vendían al mismo equipo. El mismo nivel de corrupción que nosotros vemos a nivel vertical y horizontal en las sociedades industriales o all across the board, es el que tú vas a ver en el fútbol, porque esto es un negocio más, es otra actividad que se da dentro de ese contexto y no está absorto de ello. Ahora, Javier, dentro de esas mismas complicidades también uno pudiera decir, además de esas complicidades, que hay otras complicidades en la resistencia, no solamente en las corrupciones. Y es interesante verlas en diferentes fanáticos y grupos. Y tal vez la metáfora de las multitudes valga la pena usarla aquí, sabiendo que tú
analizas también el fútbol y otras instancias del deporte y de la sociedad en general con esa, digamos, con ese, no digamos rúbrica, pero con ese concepto de las multitudes. ¿Cómo las multitudes aquí pudiera ayudarnos a entender o mirar el fútbol desde otra perspectiva? Bueno, a mí me parece que en principio la manera en que la gente se ha reconectado o se ha desconectado del fútbol ha sido bien interesante. Mira, yo te lo voy a poner de otra manera. No sé si ocurre en la cancha de fútbol. Los ejemplos son malísimos en la cancha de fútbol. La guerra de Croacia y Serbia comenzó en una cancha de fútbol. Me acuerdo de los hooligans en Inglaterra en la década de los 80. Cierto. Pero esas protestas masivas en Brasil el año pasado, yo creo que fue un momento crucial y especial, porque de momento decidimos que no necesariamente nos vamos a montar en el circo de la FIFA, y sí vamos a reclamar lo que es verdaderamente justo y necesario. Ocurrió en Turquía también al mismo tiempo. No nos llegaron muchas noticias de eso, pero eso estaba pasando allí. Y la solidaridad, a veces demasiado débil, de algunos de los jugadores brasileños con respecto a esto en medio del torneo el año pasado, era bien interesante. Yo creo que la mejor manifestación es el cinismo que poco a poco se empieza a ganar, de que esto no es simplemente los 11 mejores míos contra los 11 mejores tuyos. De que esto es un torneo que se supone que une al mundo, cuando en realidad no necesariamente eso está ocurriendo. Esas son las cositas que yo creo que yo rescato últimamente. Yo pensé que este torneo íbamos a tener la rivalidad entre las protestas y el torneo. No necesariamente ocurrió. Pero me parece que, como le suelo decir a la gente también, a lo mejor ustedes no oyen de Occupy Wall Street ahora mismo, pero yo sé que eso tuvo un efecto y tiene un efecto. Y la discusión del 1 y el 99% está en la mesa todavía. Y yo estoy seguro que esto es una discusión que se va a tener en Brasil por mucho tiempo, y que va a haber un ojo más avisor y más precavido con las acciones que tome la FIFA. Quizás de eso vamos a aprender también cómo batallar otros imperios que son más peligrosos, como el financiero, o la maquinaria industrial militar estadounidense, ¿verdad?, que ahora amenaza con meterse otra vez en Brasil, en Irán, etcétera, etcétera, en Irak, perdón, etcétera, etcétera. O las casas acreditadoras y nosotros. Seguro. Yo siempre le digo a la gente, sí, soy un fanático, pero yo miro esto como un psicólogo social para tratar de aprender cómo funciona el resto del mundo. Entonces, Javier, entender. Te iba a preguntar, en términos del fenómeno televisivo, ¿no te parece un poco que esta convergencia a una misma hora, en un mismo momento de televidentes, corre en la dirección opuesta? Esto pertenece a otra era en relación a una televisión cada vez más fragmentada, con audiencias que ven programas por su cuenta. O sea, la televisión ha perdido, digamos, esa convocatoria inicial que la caracterizaba, y en el fútbol parecería ser un reducto de esa otra era, ¿no?, de centralidad de la atención del televidente. O quizás ¿Cómo tú ves eso? O quizás nos podemos encontrar como multitud ahí. Y tenemos que manejar nuestras propias diferencias, porque yo me he tenido que meter en lugares donde no necesariamente la gente le va al mismo equipo que le vamos, pero pues compartimos de momento un espacio chévere y especial, ¿verdad? Increíblemente mercantilizado. Estás en un sports bar, etcétera, etcétera. Yo la inmensa mayoría del mundial lo he visto en mi casa. Yo no suelo ir a esos lugares, pero esta semana salí porque algunos amigos me extrañaban, bla, bla, bla. Es interesante, es verdad, puede que regrese. A mí me parece bien interesante. Yo creo que la audiencia ha crecido mucho. El último momento que yo recuerdo de esto bien especial fue el Live Aid, 1985. Por mucho tiempo fue el espectáculo que más televidentes tuvo en el mundo. Me parece que el mundial ya de par de veces lo tiene que haber superado. Puede ser un momento donde nos demos cuenta y donde estemos a una misma sintonía. Es interesante. Nos podemos dar cuenta que el mundo puede estar a una misma sintonía, a un mismo tiempo, a un mismo lugar. Y a lo mejor esto nos sirva como plataforma para otros eventos que van a ser más importantes aún. Wow, es cierto, ahí tienen un grandioso punto, en un mismo momento, en un mismo lugar, a través del mundo, rompiendo, como dijiste bien, Miguel, esas lógicas
que sí, que han abierto un montón de gustos que se expresan y se ven a diferentes temporalidades y demás. Sin embargo, también es peligroso en el sentido político para the powers that be, porque puede ser un momento precisamente para romper y donde se creen protestas masivas y se aprovechen esos momentos, que me imagino que siempre entonces hay una tensión en el aire dentro de estas celebraciones. Tal vez son esos nuevos espacios donde se comiencen a planificar intervenciones mucho más sistemáticas, claro, porque pues tal vez esto no aguante más. Totalmente de acuerdo. Gracias 1.000.000, Javier, por estar con nosotros nuevamente. Fascinante las metáforas políticas del fútbol. Gracias, Miguel. Como siempre, un abrazo allá caluroso a Australia, que imagino que ya sí estás levantado. Ahora sí. Y calientito. Y gracias a ustedes por invitarme una vez más. Seguro que sí. Así es que nos vemos la semana que viene aquí en Puerto Crítico. Gracias, Marcel, nuestro técnico, por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, bonita-radio.